días para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Scarpelli. Yo soy socio director de KPMG en Uruguay. Y bueno, tengo el gusto de darles la bienvenida, aunque sea virtual, a este seminario o esta charla que hemos titulado Resiliencia, desafíos y tendencias en la reanudación de los negocios. Y que forma parte de una serie de charlas que venimos impartiendo en las últimas semanas en relación con esta situación tan peculiar que nos está tocando vivir con el COVID-19. Un par de cuestiones operativas antes de comenzar, pedirles en la medida de lo posible de silenciar por favor los micrófonos a efecto de evitar que haya ruidos en este momento. Por favor, silenciar los micrófonos excepto aquel que esté hablando o cuando lleguemos a la parte de preguntas. Nosotros, sin perjuicio de eso, ustedes pueden realizar las preguntas que les vayan surgiendo vía chat y al final de las presentaciones van a haber unos 10 minutos para formular preguntas, donde se van a contestar las preguntas que se recibieron por chat más las que se hagan verbalmente. Con relación a la imagen, yo diría lo mismo, porque la imagen a veces ocupa ancho de banda y a veces eso enlentece la comunicación, ¿no? En la medida de lo posible, salvo cuando tomen la palabra, de ser posible también mantener la imagen apagada. Eso como cuestión técnica previa a arrancar. ¿Quién me van a acompañar o quiénes van a ser los presentadores el día de hoy? Bueno, el contador Rodrigo Ribeiro, que es nuestro socio líder del área de consultoría de KPMG en Uruguay, y la economista Ana Laura Fernández, que es coordinadora del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Servicios, a quien le agradecemos personalmente a ella e institucionalmente a la Cámara por haber accedido a participar en este webinar y al mismo tiempo por estar dispuestos a compartir con nosotros los resultados de la segunda edición de la encuesta sobre impacto económico COVID-19 que acaba de finalizar la Cámara de Comercio y Servicios. En este periodo la Cámara ha hecho 2 encuestas, esta última incorpora obviamente lo que ha ocurrido en este último mes y está fresquita y la vamos a estar compartiendo con Ana Laura. Simplemente a modo de muy breve introducción, decir por qué KPMG ha decidido realizar este webinar, digamos. Bueno, nuestra firma, digamos, tanto a nivel global como a nivel regional y local, está preocupada, quizás mejor debería decir, está ocupada en generar información relevante que ayude a las empresas a tomar decisiones efectivas que al mismo tiempo sean sostenibles, digamos. Es decir, que no terminen comprometiendo en el mediano o largo plazo a la empresa en el marco de esta crisis. Todos sabemos que en una primera instancia hacer una buena gestión de la crisis era básicamente o venía siendo transitar la coyuntura con el menor efecto negativo posible. Vamos a decir que los costos, que los perjuicios, que todo lo negativo asociado a esta crisis de COVID tuviera el menor costo posible, tuviera el menor daño posible. Pero lentamente, parafraseando a nuestro presidente, como que la perilla de manejar la situación en cuarentena o en cuasi cuarentena se va cerrando y se va abriendo la perilla de entrar a pensar en la reactivación de la actividad. En ese contexto, que quizás lo que puede aportar nuestra firma, la ventaja que podemos tener es nuestra globalidad, el hecho de estar en más de 180 países y el hecho de saber que esta crisis ha tenido un timing diferente en el mundo y que, por ejemplo, cuando ingresó a nuestra región, había otras regiones del mundo que estaban saliendo y estaban entrando en la etapa que estamos ahora, es decir, en la etapa inminente de reactivación de la actividad. En ese sentido, en todas nuestras charlas internas de la firma, globales o locales, sea interno o sea para clientes, se le ha dado una preponderancia bastante significativa a la opinión de nuestra firma china, que por razones obvias es la que ha vivido este proceso, por un lado en forma bastante intensa y por otro lado va bastante adelante del resto. Y en ese sentido, la gente de KPMG China insiste en hacernos ver la complejidad que están atravesando al momento de la reactivación. Lo que nos dicen es que si nosotros pensamos que la reactivación se trata de abrir las empresas, prender las máquinas y empezar con el business as usual, estamos entendiendo mal la magnitud de la crisis. Nos dicen que es algo bastante más complejo,
que requiere de una planificación precisa que abarca diversos aspectos de una empresa, que precisamente es lo que vamos a estar viendo el día de hoy con las presentaciones. En esta nueva normalidad, las empresas tienen que estar muy atentas, tienen que poner el foco en su core business, ser pragmáticas, al mismo tiempo ser creativas y, muy importante, tratar de usar tecnología, incorporar aún más tecnología en todos los procesos en que puedan aplicar. Evidentemente, los consumidores también van a cambiar en algunos aspectos de esta nueva normalidad y las empresas tendrán que tener la habilidad y la rapidez de adaptarse a estos cambios que también va a estar planteando el mercado. La visión de KPMG es que va a haber sectores que van a tener importantes oportunidades en la medida en que sepan interpretar correctamente las nuevas condiciones, y mucho más oportunidades, o mejor dicho, mucho mejor van a poder aprovechar esas oportunidades en la medida en que tengan la capacidad de adelantarse a esas tendencias. Así que, dicho esto, la agenda para el día de hoy va a tener 4 puntos. Un primer punto va a ser comentar sucintamente la pandemia del COVID y sus efectos que ha tenido en diferentes aspectos. Esto lo vamos a estar viendo con el contador Rodrigo Ribeiro. En segundo aspecto vamos a ir a los impactos económicos del COVID-19 en Uruguay, con la economista Ana Laura Fernández, y basados un poco en los resultados de esta encuesta de la Cámara de Comercio y de Servicios. Luego vamos a estar viendo impactos organizacionales del COVID-19, es decir, impactos en distintas áreas de una organización que está teniendo y que va a tener el COVID-19, para finalmente hablar del camino a la nueva normalidad. Así que, nuevamente, agradecerles su presencia hoy aquí, y les cedo la palabra a Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, vamos a comenzar a recorrer la presentación como introducción al tema de la pandemia, que muchos de nosotros ya conocemos. Rápidamente, la cronología: desde noviembre del 2019 se genera el primer caso, con lo cual, si uno lo mira en perspectiva, todos tuvimos muy poco tiempo, notamos que esto fue muy acelerado, pero desde noviembre surgió el primer caso, y los primeros casos comienzan a aparecer en Japón y se empiezan a mover hacia Occidente sobre enero, sabiendo después que en España se da el primer caso en febrero, y así sucesivamente. Pero la decisión clave que nosotros tomamos como referencia es cuando la OMS declara la pandemia en marzo, y a partir de ahí el desencadenamiento de una cantidad de eventos. Naturalmente, lo que nos toca a nosotros, la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo, y bueno, y la lamentable primera muerte en el mismo mes en Uruguay, con lo cual tenemos una sensación a comentar un poco qué es lo que nos comentan. Lo que hacen los gobiernos es, en primer término, medidas restrictivas para poder detener y controlar el aspecto sanitario, y obviamente esa detención que se hace en forma acelerada no tiene implícito un retorno a la normalidad, por lo cual aún la estrategia no está clara, es un proceso de prueba y error. Obviamente no se descarta a nivel general, y no solo en Uruguay, en distintos países, que la pandemia tenga sus ciclos como lo han experimentado otras pandemias, y obviamente ese retorno a la normalidad o a la nueva normalidad deberá ser muy cuidadoso, en el cual deberemos colaborar todos, empresas, familias y demás. Los gobiernos reaccionaron rápidamente, sobre todo para defender la economía y los ingresos de las familias, y obviamente ejecutaron políticas monetarias, inmediatamente bajando las tasas de interés, algunas que ya estaban negativas, efectuando alguna emisión e intervención en algunos mercados. Y por el lado de los gobiernos se necesitó y se necesita, y aún se discute, de la necesidad de una mayor intensidad en la política fiscal, con lo cual eso trae consecuencias en perspectivas de mediano y largo plazo, obviamente, para la economía. Nosotros hoy en día, en esa gráfica de nuevos casos, nos encontraremos en un entorno del
en el punto 4 aproximadamente, 5 ya pensando en la salida, resultado de lo exitoso que ha sido nuestro control sanitario y lo lento que ha subido la curva. ¿Cuáles fueron los principales sectores? Y esto todos nosotros lo conocemos, pero básicamente viajes y turismos han pasado a tener una caída importantísima de actividad a cero. Algunos, otros han mantenido algún funcionamiento, pero en sustancia se han visto afectadas en forma muy significativa, algo no imaginado. La industria del entretenimiento, la parte deportiva, sabemos ya han suspendido todo lo que son eventos. Básicamente el entretenimiento ha pasado a ser, las industrias que han tenido éxito han sido industrias de entretenimiento virtual. Y por su parte lo que es el comercio minorista ha sufrido muchísimo, lo mismo que el sector automotriz y sectores inmobiliarios que han visto afectada esta situación. Entonces, el área de comercio y servicios, que vamos a ver ahora el análisis, es un área bien representativa de lo que fue el impacto fuerte de la crisis. Por eso nuestra disposición a integrar la Cámara a esta discusión. Cuando conversamos con nuestros clientes, lo que nos dicen o lo que hemos podido sacar en limpio o identificado, porque crisis todas las empresas se enfrentan, crisis hemos enfrentado en el pasado. Mucha información existió, pero no podíamos clasificar cuál era la información confiable al respecto. Nosotros desde KPMG, como decía Álvaro, tenemos la poder tener una información de primera mano de quienes lo estaban sufriendo directamente por la disposición global de nuestra firma, y por lo tanto, pero el general de las empresas sufrió, digamos, de esa falta de información. Por otro lado, el segundo tema fue el tema de la velocidad con que ocurrió, a pesar de, como veíamos, de noviembre había un primer caso. Nosotros empezamos a reaccionar en el mes de marzo. Creo que la gente que vivimos en Occidente le empezamos a dar un poco de importancia, y máxime que algunos líderes políticos le quitaban relevancia a la crisis. Por otro lado, el carácter sistémico de la crisis, todo el ecosistema de la empresa se vio afectado. Nosotros no podíamos recurrir a nadie que estuviera fuera del efecto de COVID, y por lo tanto estábamos todos en la misma situación, y eso hacía muy particular la forma de reaccionar de las empresas. Y por último, un elemento que todavía nos sigue afectando es la incertidumbre sobre lo que vendrá. Todavía no sabemos qué es lo que puede pasar. Ya tenemos, como decíamos, la ventaja de lo que está viviendo China en la salida, pero también pensemos de que tenemos diferencias culturales importantes con esa economía, con lo cual seguimos con la incertidumbre de cuán profundo y cuánto tiempo va a ser esta situación. Esto es un poco las características de la crisis que la hacen muy particular y únicas. Creo que afortunadamente, dentro de todo lo malo, nos agarró en momentos en los cuales los avances tecnológicos estaban en otro estado. Me imagino esta misma crisis afectando en otro momento de la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Pasando a la siguiente slide rápidamente, ¿cuáles fueron las respuestas inmediatas que hicieron las empresas? Bueno, a nivel de fuerza de trabajo, lo que hicieron fue pasar rápidamente al trabajo remoto. Estas son las experiencias que hemos tenido con nuestros clientes y con nuestra propia firma. Utilización del sistema de seguro de paro, reducciones de jornadas, restricción de las horas extras, y obviamente en algunos casos recurrieron a despidos directamente. En lo que tiene que ver con el manejo de la caja, que fue el otro recurso importante que había que conservar, se comenzaron las empresas a aprovechar las líneas de crédito, solicitar a aquellas que no tenían y utilizarlas y quedarse con la liquidez en algunos casos, postergar los pagos. Obviamente esto generó toda una discusión, una preocupación de las empresas en lo que tiene que ver con qué pasaría con el ciclo de pagos a nivel económico, y obviamente en algunos casos hubieron renegociaciones y discusiones de costos para bajar los
para bajar los egresos de caja. En tercer término, en los modelos operacionales se pasó directamente a modelos de e-commerce, a modelos de entrega a domicilio, se readaptaron algunos sectores de actividad, otros no lo pudieron hacer, y obviamente algunas empresas hasta incluso dedicaron esfuerzos para aplicar recursos a apoyar las iniciativas a nivel nacional. Y por lo tanto se buscaron alternativas también para los suministros, que fue uno de los elementos que más restringió la actividad. Esto es un poco el pantallazo para poder entrar ahora sí en los impactos concretos que tuvieron las empresas en el sector de comercios y servicios, y me gustaría que Ana Laura tomara la palabra y después retomo sobre el final. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar agradecer al equipo de KPMG por el contacto y por la oportunidad de presentar el trabajo que realizamos en la Cámara, lo que es el Departamento de Estudios Económicos. Como bien decían al principio, a partir del primer caso de COVID aquí en nuestro país, hemos trabajado intensamente desde la Cámara con las empresas, y en ese sentido, una de las acciones puntuales que venimos realizando es justamente estas encuestas. Hoy vamos a presentar los resultados de la segunda encuesta, que a ver, ¿cuál es el objetivo? Es conocer de primera mano el impacto que están teniendo las empresas de esta crisis, tanto económica como sanitaria, ¿sí? Y a partir de eso, identificar cuáles son los principales problemas que hoy atraviesan las empresas, con justamente eso, ¿no? Con el objetivo de compartir estos resultados con las autoridades, con el gobierno, y así de forma conjunta poder diseñar el paquete de medidas más acorde a las necesidades que hoy están teniendo las empresas, justamente con el objetivo en primera instancia de mitigar los efectos negativos que planteábamos, pero también pensando en el día después, ¿no? En ese proceso de reactivación que las empresas deberán atravesar una vez que vayamos sorteando esta crisis. Si quieren, pasamos a algunos de los resultados simplemente para comentarles, quizás en la slide siguiente, Rodrigo, simplemente ahí para ver, que vean un poquito en esta segunda edición cuál fue la cantidad de respuestas que recibimos. En esta segunda edición fueron 613 empresas que respondieron la encuesta, ¿sí? Representadas a nivel de todo el país, ¿no? Por las dudas que alguno no sepa, pero nosotros como Cámara de Comercio tenemos una representatividad a nivel nacional, lo que son los centros comerciales, ¿sí? Lo que nosotros llamamos como las mini cámaras, que están desplegadas en todo el país, y a través de estos centros comerciales que forman parte de nuestra Cámara, hicimos llegar la encuesta, y por lo tanto recibimos respuesta de casi la totalidad de los departamentos. Y después también desagregamos un poquito respecto a lo que es el tamaño de las empresas, para ver un poco la representatividad a nivel de los diferentes tipos de empresas en términos de tamaño. Y ahí uno puede ver que la mayor cantidad de respuestas refiere a las microempresas. Esto en cierta línea responde con la estructura de nuestro mapa empresarial, ¿no? Donde la mayoría de nuestras empresas, casi el 97% de nuestras empresas son micro y pequeñas, y si sumamos las medianas llegamos casi al 100%, al 99.5%. Entonces también la estructura de las respuestas condice con nuestro mapa empresarial a nivel oficial. Seguimos aquí. Yo, para que ustedes sepan, este informe está disponible ya sea en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Simplemente hoy, para tampoco extenderme demasiado, traje algunas preguntas y algunos temas que me parecía más relevantes compartir hoy con ustedes, lo cual esta encuesta incluye otros aspectos que también consultamos, pero en cierta forma me voy a concentrar en dos de ellos, que tiene que ver, qué ha pasado con los niveles de venta de las empresas una vez que se conoció el primer caso de COVID, es decir, a partir del 13 de marzo, ¿sí? Y que eso claramente generó un parate en la economía, ¿sí? Por el efecto cuarentena, y eso también por la definición por parte de las autoridades de crisis sanitaria, y también prohibir el desarrollo de algún tipo de actividad, aquellas asociadas con entretenimiento y demás, que tenían que ver con aglomeraciones de personas. Entonces, en ese sentido, esta encuesta fue realizada en la segunda semana de abril, o sea que recoge la información respecto a, qué pasó durante las 3 primeras semanas de declarada la crisis sanitaria aquí en nuestro país. Y en ese sentido ustedes pueden ver que casi 9 de 10 empresas
a partir de ese 13 de marzo registraron una caída en sus niveles de venta respecto a los periodos previos. O sea que ahí el parate en la actividad económica impactó fuertemente en los niveles de ventas de las empresas. Uno podría decir que la casi totalidad de ellas sufrieron alguna caída. Si vamos un poquito más adelante, es decir, desagregamos, bueno, qué pasó a nivel de las diferentes empresas respecto a su tamaño y a su sector. Y bueno, claramente uno puede ver que las microempresas son las que sufren en mayor proporción, ¿sí?, esta caída en los niveles de venta, más allá de que todas las empresas registraron contracción en sus niveles de venta. Quizás ahí las que salen un poquito mejor paradas tienen que ver con las grandes empresas, algunas de ellas más asociadas con lo que tiene que ver con grandes industrias. A nivel de los diferentes sectores, ¿sí?, ahí uno puede ver, como planteaba Rodrigo al principio, y en el caso de Uruguay se da así, como en todo el mundo, que aquellos sectores relacionados con el turismo, con la recreación, con el entretenimiento, son los que sufren mayormente este parate en la actividad, y también el comercio minorista, ¿sí? Podríamos decir que son los principales sectores afectados o más afectados, más allá de que nuevamente, ¿no?, esta es una crisis, entiendo yo, transversal, que en mayor o menor medida afecta a todos los sectores. Muchas veces, ¿quiénes son los ganadores y perdedores? Yo creo que al final del día acá perdemos todos, ¿no? Entonces esto afecta a todos los sectores. Quizás algunos podrán verse más o menos, pero de todas formas todos tienen una contracción en su nivel de actividad. Y a su vez también, ¿qué va a pasar el día después? Quizás ahí sí puede haber cierta diferencia a nivel de los sectores, cómo se hace el proceso de recuperación. Algunos sectores que quizás sea posible salir más rápido de este escenario de crisis, y otros sectores que quizás se vean un poquito más rezagados en ese proceso de recuperación. Y ahí vuelvo sobre el sector turismo, el sector inmobiliario, ¿sí?, lo que tiene que ver con el comercio minorista, pero específicamente la venta de bienes durables, sectores que quizás les cueste, por decir así, más la salida de esta crisis, pensando en el día después. Pasando ahí, cuando entramos un poquito más en detalle, decir, bueno, cuando hablamos de caída en los volúmenes de venta, de qué cantidad estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son esos porcentajes de caída? Para tener un poco más de información, si esta caída fue leve, o fue drástica, o fue moderada. En ese sentido, uno puede ver que la mayoría de las respuestas, es decir, más del 40% de las empresas, hablan de una caída en sus niveles de venta de más del 75%, con lo cual se da un escenario de caída, entiendo yo, drástica en sus niveles de venta, claramente por ese parate que hubo de la actividad económica casi de un día para el otro, ¿sí? Entonces, acá también le preguntamos, bueno, pensando un poquito en, esta es la realidad hoy, qué va a pasar en los próximos meses. Y ahí las empresas, sepan ustedes, como yo les decía, esto fue consultado durante Semana de Turismo y los primeros días después, o sea, entre el 7 y el 13-14 de abril, donde todavía no teníamos información o muy poca información respecto a, bueno, esa reactivación lenta que se iba a dar en algunos sectores de actividad o algunas actividades económicas. Sin tener esa información, la mayoría de las empresas en ese momento esperaban que este escenario de contracción se mantenga, e incluso algunas de ellas, sí, más del 35%, esperaban que este escenario de contracción se incremente, ¿no? O sea que afectando aún más la evolución de las ventas de las empresas. Quizás hoy, con mayor información, quizás si hiciéramos esta misma pregunta, ya pensando en mayo o junio, quizás entiendo yo que estos resultados podrían verse un poco mejorados, porque bueno, este proceso lento pero de reactivación al fin, o de apertura de las actividades, entiendo que va a tener un efecto por lo menos de detención de caída tan pronunciada que se dieron en los niveles de venta en las primeras semanas. Para que ustedes vean, ¿no? O sea, esto no surge de la encuesta, sino quise acá traer, en Mercado de Trabajo voy a traer también otra fuente, otro dato externo a la Cámara. Esto es el índice de confianza que elabora la Universidad Católica junto con la empresa Equipos Consultores, con quien nosotros también trabajamos en otras acciones. Pero para mostrarles que este comportamiento que vemos en las ventas, en las empresas, condice con una caída drástica en el consumo por parte de las familias, ¿no? Un ajuste bien importante por parte de las familias en materia de consumo,
y uno lo puede ver, este es el índice de confianza del consumidor, o sea, tengamos en cuenta que este dato recoge solamente 2 semanas de la crisis del COVID, todavía no está pronto, en estos días va a estar, pero para hoy no llegábamos con la actualización para el mes de abril, pero ya en el mes de marzo uno ve que el índice de confianza del consumidor cayó 9 puntos respecto al dato de febrero, ¿sí? Y como les decía, sin recoger aún el efecto de abril, entonces uno podría esperar que el dato de abril quizás presente una caída más pronunciada. Si ustedes ven ahí, hoy para el dato de marzo, el índice de confianza del consumidor se encuentra en la zona de moderado pesimismo, casi al borde de atendible pesimismo. Y si uno ve esta caída que tuvo el índice de confianza del consumidor, es la caída más drástica que tuvo el indicador desde la construcción de la serie. Y uno después puede desagregar, bueno, qué pasa con el consumo a nivel de los diferentes subcomponentes que hacen a la confianza del consumidor, y bueno, y ahí como uno podría suponer previamente, lo que es la predisposición a la compra de bienes durables es la que tiene la mayor caída, concentrada en lo que tiene que ver con grandes electrodomésticos y la venta de automóviles, y también la situación económica personal, ¿sí? En el corto plazo también tiene una drástica caída. El único componente que presenta un aumento en este registro de marzo refiere a la situación económica futura, ¿no? En este sentido, principalmente la que tira para arriba esta parte del indicador, este componente del indicador, refiere a la situación económica de aquí a 3 años, en el sentido de que, primero, que uno como agente siempre a largo plazo es mucho más optimista, y pensando también que de aquí a 3 años claramente nuestro país logre superar esta crisis, con lo cual ahí hay un efecto de expectativa positiva hacia el futuro de salir de esta crisis. Entonces, para que ustedes vean cómo lo que traje aquí el indicador es eso, ¿no? Cómo vean que la evolución de las ventas coincide o condice con justamente un escenario desde el punto de vista del consumidor donde su predisposición al consumo está bien deteriorada. Esto va en línea claramente también con el contexto que vemos en el mercado de trabajo, ¿no? Ese efecto riqueza negativo que están teniendo los hogares, o bien porque perdieron el trabajo, o bien porque están en una situación de seguro de desempleo y eso hace que sus ingresos se vean reducidos, o también por un contexto de incertidumbre, ¿sí? Que también eso hace que mis decisiones de consumo por lo pronto en el corto plazo se vean frenadas o postergadas. En ese sentido, en la encuesta preguntamos justamente, bajo este contexto de caída en los niveles de venta de las empresas, ¿qué ha pasado con la fuente, con el capital trabajo? Y le preguntamos a las empresas si han enviado trabajadores al seguro de desempleo. En este sentido, 6 de cada 10 empresas han enviado trabajadores al seguro de desempleo. Sí, esto cuando comparamos esta información con la primera edición de la encuesta, que fue bien cercana al 13 de marzo, más o menos los guarismos eran similares, o sea, se mantiene ese escenario donde un gran porcentaje de empresas hoy están enviando parte de su personal al seguro de desempleo. Si quiere, pasamos a la siguiente. Y ahí ustedes pueden ver que estos porcentajes o estos guarismos en términos de envío de personal al seguro de paro, coincide también con ese escenario recesivo de los sectores de actividad. O sea, aquellos sectores que enfrentan una mayor caída en sus niveles de venta, claramente son aquellos que envían en mayor proporción personal al seguro de desempleo, y ahí ustedes ven en primer lugar, por ejemplo, alojamiento y servicios de comida, que como habíamos visto previamente, es el sector que a priori uno podría decir que es el principal afectado o el que en primera instancia se ve casi 100% afectado por un parate casi total de su actividad ante el surgimiento de esta crisis sanitaria. Si seguimos a la próxima slide, ahí, ¿qué porcentaje, no? Las empresas sí envían, 6 de cada 10 empresas envían trabajadores al seguro de desempleo, pero ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué cantidad de mi total, de mi plantilla, hoy estoy enviando al seguro de desempleo? Y el más del 40% envió entre el 75 y el 100% de su plantilla al seguro de desempleo. Eso nos puede dar cierta información de que algunas empresas han tenido que cerrar de forma permanente su actividad, es decir, no solamente la han tenido que reducir, sino que en algunos casos más extremos han reducido a cero su actividad, y eso también hace que surjan respuestas que han enviado casi el 100% de su plantilla al seguro de desempleo. Está claro que ahora con este escenario de esa lenta reactivación o vuelta a la actividad económica de algunos sectores, como es por ejemplo el comercio, entendemos que estos guarismos pueden empezar a cambiar y a mejorar en cierta forma.
Vamos, acá para traerles un poquito, bueno, esta información que nos proporcionan las empresas coincide justamente, bueno, con los datos que nos presenta el Banco de Previsión Social respecto a las solicitudes de seguro de desempleo de estos últimos meses, ¿no? Acá tenemos los datos agregados para marzo y abril, donde ustedes pueden ver que la sumatoria de solicitudes en estos 2 meses alcanza casi las 148.000 solicitudes. El mes de marzo fue el mes que presentó mayor cantidad de solicitudes, en el entorno, no le quiero decir mal, el entorno de 82.000 solicitudes más o menos en marzo, en abril 66.000, o sea, el grueso de las solicitudes de seguro de desempleo estuvieron en marzo, ¿sí? Entonces es esperar, primero porque se concentró mucho en marzo y también que en los próximos meses, ¿sí? Vaya estas solicitudes de desempleo, y si todo marcha como uno espera que sucedan las cosas, ir descendiendo. Ustedes bien ven, perdón, un poquito anterior porque quería hacer hincapié en que estas solicitudes de desempleo, ustedes pueden ver que más del 80% refiere a suspensión, o sea, reducción de la actividad económica o suspensión provisoria de la actividad económica en la mayoría de los casos, por eso que hablábamos hoy de separate de la actividad. Aquí sí surge una interrogante, después de los 4 meses de seguro de desempleo, de estos casos de suspensión de la actividad, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Si van a poder reintegrarse a la actividad o no, y bueno, y ahí vamos a ver también los resultados en materia de tasa de desempleo. Tengamos en cuenta que hoy para los registros del Instituto Nacional de Estadística, las personas que están bajo solicitud de seguro de desempleo en carácter de suspensión hoy siguen siendo empleados. Entonces, también ese deterioro del mercado de trabajo lo iremos viendo mes a mes, cómo se vaya concretando al final del día. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. En este caso es, bueno, como veíamos, ¿no? De esas solicitudes de seguro de desempleo, cómo se comportan a nivel de los diferentes sectores. Y bueno, nuevamente, ¿sí? El comercio al por mayor y al por menor es el que presenta una mayor cantidad de solicitudes de seguro de desempleo. También son aquellos sectores más intensivos y que mayor cantidad de personas emplean, de la industria manufacturera en segundo lugar. Luego tenemos alojamiento y servicios de comida en tercer lugar. Si nosotros veíamos este gráfico para el caso de marzo, por ejemplo, veíamos que alojamiento y servicios de comida estaba casi que en el primer lugar. Esto es porque, bueno, el sector alojamiento y servicios de comida tuvo un gran parate, casi al 100% de su actividad. Los envíos al seguro de desempleo fueron casi inmediatos. Entonces, en este sector, la principal cantidad de solicitudes de seguro de desempleo se concentraron en el mes de marzo. Bueno, y eso es lo que les quería traer con este dato a nivel del Banco de Previsión Social, eso, ¿no? Cómo coincide con este escenario de contracción en los niveles de actividad económica y cómo eso claramente se traslada al mercado de trabajo. Bueno, y para terminar, para no extenderme mucho más, comentarles que más allá de las preguntas respecto a, bueno, cuál es la performance o cómo está afectando la crisis a las empresas, o cómo esta crisis está afectando a las empresas, también, bueno, ir un poquito más y pensar justamente en ese tipo de medidas que se deben de diseñar en forma conjunta, entendemos nosotros desde la Cámara, justamente para tratar de mitigar estos efectos negativos, para apoyar a las empresas, para tratar de salir lo mejor paradas de esta crisis. Y en ese sentido, bueno, preguntamos qué pasaba o cómo percibían las medidas implementadas por parte de las autoridades. Y bueno, y ahí encontramos un guarismo realmente alto respecto a que, bueno, la mayoría de las empresas, casi un 50% de las que contestaron la encuesta, consideran insuficientes este tipo de medidas. ¿Sí? Yo creo que ahí estos resultados, o en algún caso, estaría recogiendo, primero, la gravedad de la crisis, que claramente para aquellas empresas, por ejemplo las micro, las pequeñas, que tienen una menor espalda financiera, esta crisis impactó y mucho y de un día para el otro. Entonces eso realmente agravó mucho el escenario de estas empresas, económico, financiero. Entonces, por un lado por eso medidas insuficientes, y también porque, bueno, tengan en cuenta que esta encuesta se hizo a mediados de abril y las medidas implementadas por el gobierno, si bien algunas habían sido anunciadas, pero todavía los periodos de implementación estaban siendo un poco lentos. Yo creo que hoy la realidad es un poco diferente, si bien estamos en ese proceso de implementación de las diferentes medidas, pero hoy ya se ha avanzado un poco más en la implementación de las mismas. Entonces, y también en el diseño de otras nuevas medidas, porque esto cambia día a día, entonces también las autoridades van
diseñando, ¿sí?, día a día nuevas medidas justamente para tratar de mitigar el efecto negativo en las empresas. Y bueno, y para terminar, un poquito, como les decía, después ustedes pueden acceder al informe completo de la encuesta, donde recoge otros aspectos también referentes al seguro parcial, a las medidas en materia de protocolos sanitarios y demás que han implementado las empresas, etcétera, otros aspectos que creo que son bien relevantes para verlos en detalle. Simplemente para algunas reflexiones y para terminar mi presentación, lo que comentábamos, ¿no? Las microempresas, aquellas empresas de menor porte, y las relacionadas, como planteaba Rodrigo, también asociadas a la recreación, al turismo, ¿sí?, son las que presentan o son las más afectadas por esta situación. Y claramente este escenario de contracción se traslada o supone para las empresas tomar decisiones en materia de ajustar costos, tanto a nivel de inversiones, pero también a nivel de lo que tiene que ver con contratación de mano de obra y por lo tanto el efecto que vemos en las fuentes de trabajo. Y después un elemento que no es menor para el caso de las empresas y también para nosotros como Cámara de Comercio, como representantes del sector privado, que tengamos en cuenta que este año es un año donde hay una nueva ronda de negociación salarial, ¿sí?, donde muchos convenios están ya venciendo, el de la construcción propiamente ahora en el mes de abril, en mayo, pero en el mes de junio y los meses siguientes casi el 67-70% de los grupos de negociación van a tener que sentarse nuevamente a negociar. Entonces también eso es un elemento bien importante bajo este escenario que están viviendo las empresas y también bajo el escenario que el mercado de trabajo está evidenciando hoy. Entonces eso creo que es un elemento a considerar y muy relevante para las empresas, no solamente pensando en el hoy, sino en el día después de esta crisis, o sea, qué ajustes o qué acuerdos se van a alcanzar en este proceso de negociación y que luego, y que esos no se transformen en trabas para justamente atravesar de la mejor forma o lo más rápido posible esa reactivación que hablábamos. Y simplemente para terminar, y creo que algo planteaba Rodrigo al principio, la gran preocupación aquí por parte de las empresas, justamente, bueno, hoy estamos en el medio de la crisis, pero tiene que ver con la duración de la misma y en definitiva con la supervivencia, ¿no? ¿Qué va a pasar el día después y qué va a pasar con aquellas empresas que quizás no logren, ¿sí?, sortear esta crisis y queden por el camino? Entonces creo que ahí como nuestro principal objetivo en cuanto trabajamos junto con las empresas y junto con las autoridades en el diseño de estrategias es justamente en eso, ¿no? En evitar que empresas queden en el camino con la destrucción de riqueza que eso implica para nuestra economía y también en materia de fuentes de trabajo. Bueno, por aquí voy terminando, después quedo abierta a recibir preguntas, consultas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Seguimos y bueno, justamente lo que comentabas es cómo salimos de esto y qué empresas lograrán sobrevivir. Va a ser básicamente, es un tema de el concepto de resiliencia que estamos manejando y que vamos a comentar. Para finalizar, a nivel de impactos y poder entrar en la parte del camino hacia la nueva normalidad, estos son por distintas áreas de una empresa, más allá de lo económico que mencionó Ana Laura, cómo se vio afectada la empresa. A nivel de las personas, claramente se ha visto un impacto de distinto tipo, desde problemas para liderar a distancia los equipos, inadecuada comunicación, desmotivación del equipo, también una falta de cultura colaborativa si no es del modo presencial, es decir, cómo hacer que el trabajo funcione en forma remota. Algunos clientes nos han llamado comentando de que le ha sido imposible armar equipos y trabajar en forma remota y que necesitan volver físicamente a trabajar. Se han visto también liderazgos que les ha costado muchísimo gestionar en la crisis y una serie de otras cosas. Y en beneficio del tiempo voy a recorrer a nivel de finanzas y liquidez. Sabemos que las empresas han sufrido y han tratado de intentar adelantar los ingresos de la forma en que pudieran, planificarlos y diferir el cumplimiento de las obligaciones. El gobierno ha ayudado con el diferimiento de obligaciones tributarias.
En lo que tiene que ver con las cadenas de suministro se han visto problemas a nivel de cadena de suministro y muchas empresas que se encontraban atadas contractualmente con determinados proveedores han hecho distintas consultas a los efectos de cómo poder resolver esas situaciones desde un punto de vista legal o salirse de contratos y demás, ¿no? A nivel de tecnología, lo que ha pasado es de que hemos pasado a trabajo remoto, hemos visto problemas con algunos proveedores críticos de tecnología y de telecomunicaciones, y lo que ha surgido es la temática de ciberseguridad, que ha quedado en la primera instancia abandonada, pero ahora las empresas están empezando a repensar su ciberseguridad con mucha gente trabajando desde su casa, ¿no? Finalmente, los temas tributarios y laborales básicamente han sido contemplados, como decía Ana Laura, la utilización del seguro de desempleo como herramienta. Pensemos que hay países que no tienen seguro de desempleo y realmente las empresas terminan con despidos directamente. He hablado con amigos en otros países de la región que han tenido problemas de ese tipo por la falta de esos institutos, de modo que debemos estar contentos que tenemos esos institutos de seguridad social que protegen que nos protegen. Bueno, pasando ahora al camino a la normalidad, de alguna forma lo que queremos hacer es, cuando hablamos de nueva normalidad, es importante, me gustaría separar dos etapas. Yo creo que acá el elemento que va a hacer cambiar el control del juego va a ser obviamente una vacuna, un tratamiento de la enfermedad que va a permitir de alguna forma llegar realmente a una nueva normalidad más permanente. Pero mientras tanto yo creo que va a haber una nueva normalidad de transición hasta que aparezca esta solución, y después vendrá una nueva normalidad. Lo importante de todo esto es de que ninguna de las dos es la misma normalidad que hoy tenemos, con lo cual hablo de dos nuevas normalidades, una nueva normalidad de transición y una nueva normalidad. El error, como comentaba Álvaro al inicio, es pensar de que esto es simplemente volver a la misma normalidad, y ahí está un tema conceptual y de cabeza que tenemos que todos asimilar. Esto nos llevó a cambiar la forma de ver y pensar los negocios y el mundo, ¿no? ¿Verdad? La vida también, ¿no? ¿Verdad? Desde un punto de vista de cómo especular respecto a cómo se podrían comportar los distintos sectores de actividad, bueno, se han hablado de 4 modelos, un modelo que ha permitido a algunas empresas continuar su crecimiento a pesar de la crisis, todo lo que tiene que ver con el retail online, los deliveries, la telemedicina, el entretenimiento virtual, etcétera. Después algunos sectores que creo que cada vez menos son aquellos que se piensan que van a ser una ave corta. ¿Y por qué decimos? Porque la mayoría está pasando, con la duración de esta crisis, está pasando a tener una repercusión en forma de U, en la cual se necesita repensar un poco procesos y partes del negocio, y van a haber aquellos sectores que van a tener que reiniciarse porque van a realmente tener un formato en L, y la incertidumbre es aún mayor respecto a cuándo van a poder recuperarse. Para poder pensar un poco qué tenemos que hacer desde un punto de vista empresarial, es importante, vamos a tratar de ir de lo macro a lo micro y tratar de pensar un poco el mundo de COVID, cómo lo estamos viendo, el mundo post-COVID. Naturalmente, desde un punto de vista político y regulatorio, ya estamos viviendo procesos en los cuales hay un rebrote de nacionalismo y una importancia de la seguridad nacional que va a afectar las cadenas de suministro. China, como fábrica del mundo, seguramente va a sufrir ese modelo. Con China como fábrica del mundo va a sufrir una modificación, ese proceso que que decimos ahí una desglobalización o el lentecimiento de ese proceso acelerado de globalización que estábamos teniendo. Y por otro lado, desde un punto de vista de los gobiernos, van a tener una mayor relevancia tanto en la participación en nuestra vida de negocio como en nuestra vida personal. Acá lo que ha demostrado esta crisis es de que la necesidad de cuidar la salud pública ha llevado en algunos países a restringir aspectos vinculados con la privacidad. También el Estado ha intervenido fuertemente para dar seguridad social
ante la situación económica. Desde un punto de vista económico, no hay duda que estamos en medio de una recesión que es global, y la salida de esa recesión naturalmente se está viendo cada vez más en forma más unánime, con una visión keynesiana, de que el mercado sale solo, ni el país más capitalista como Estados Unidos lo está aplicando, sino que está teniendo una fuerte intervención con políticas monetarias y políticas fiscales, sustancialmente. Naturalmente alguien va a pagar los costos de esta crisis, y se puede prever un aumento a nivel impositivo, las tasas de interés nulas o negativas por un tiempo, y obviamente podemos prever un aumento en la emisión monetaria. Desde un punto de vista tecnológico, se va a generar una aceleración en la adopción de nuevas tecnologías. Estamos hablando de la nube, 5G, inteligencia artificial, robótica, el Internet de las cosas, esas tecnologías que en cierta forma nos ayudaron en la primera ola de la crisis, nos van a ayudar bastante en la salida, y debemos prestarle especial atención. Va a haber mayor exposición a los riesgos cibernéticos, no hay ninguna duda, y las empresas van a prestar especial foco a temas de continuidad y a sus situaciones de contingencia. A nivel social, lo que va a pasar es, naturalmente, como sabemos, un distanciamiento social y una alteración de las relaciones interpersonales, con una relevancia de relaciones virtuales y la preocupación de la gente por su seguridad financiera y laboral, pasando el medio ambiente a tener un papel secundario, al menos en esta etapa inicial. Para poder reaccionar en este mundo, naturalmente tenemos que recurrir al concepto de resiliencia, que es la capacidad de adaptación como individuos o como empresas ante un agente perturbador, y poder volver a una situación similar a la inicial, aunque pueda ser distinta, pero que nos permita esa supervivencia. Se asocia a una cantidad de competencias que debemos tener como empresa o como individuos, y lo importante o el gran mensaje es de que se aprende a ser resiliente, con lo cual preguntémonos cómo podemos hacer que nuestra empresa sea mucho más resiliente en este mundo que se viene. El mundo que se viene es un mundo menos global, con lo cual nosotros vamos a tener que pensar nuestro posicionamiento estratégico, repensar nuestras cadenas de suministros, considerar proveedores alternativos, evaluar nuestras políticas de stocks y nuestros contratos de suministro. Ya no es, o pensamos que no va a ser, como decíamos, toda la fábrica en China y traer, y por lo tanto esa parte de la cadena está automáticamente resuelta. En lo que tiene que ver con el mundo que va a ser más digital, nosotros creemos que va a ser necesario la adopción de un modelo operativo digital, aprovechar esta instancia para innovar, modificar procesos, algunos que no van a poder quedar como estaban y se van a tener que modificar. Aprovechemos a innovar. La utilización de la nube va a ser un elemento muy importante. Algunos clientes nos han comentado que su problema para el trabajo remoto ha sido de que los accesos a sus propios servidores, los que tenían mucha información en la nube, se les facilitó muchísimo más el trabajo automatizado, el trabajo remoto. Por otro lado, la automatización de procesos va a ser más que un lujo, una necesidad para poder controlar los costos y obviamente poder eliminar fricciones en la toma de decisiones. El mundo va a ser un mundo más endeudado. Necesitaremos darle más relevancia a las herramientas de planificación financiera, y como último punto que tenemos ahí, la planificación impositiva va a ser más que importante. El control de la liquidez, la realización de activos no estratégicos y el repensar la estructura de capital y reestructurar lo que realmente no sea sostenible va a ser una necesidad bastante importante. El mundo va a ser más competitivo, deberemos reevaluar nuestra propuesta de valor, deberemos no solo mantener y conservar la relación con nuestro cliente, sino generarle la confianza. El cliente hoy en día, una de las cosas que ha perdido con esto es la confianza, y vamos a tener que fortalecer los canales digitales, concentrándonos en aquellas competencias centrales o core de nuestro negocio y tratando de tercerizar todo aquello que sean actividades de soporte. Por su parte, el mundo va a ser más incierto, no
no hay duda. La continuidad del negocio, protocolos de seguridad y la ciberseguridad van a ser factores importantes y va a ser muy importante tener mapeados los riesgos a los que estamos expuestos y saber qué controles tenemos sobre esos riesgos. Finalmente, el mundo va a ser más remoto, el modelo de trabajo remoto que genera un cambio importante en la forma de trabajar, se va a combinar con el trabajo presencial, va a ser necesario impulsar una cultura colaborativa y prestar especial atención a los planes de comunicación porque vamos a tener gente presente y gente que no va a estar presente físicamente en la empresa. Va a ser necesario capacitar a la gente en esas competencias y va a haber impactos legales a nivel de normativa laboral que vamos a tener que prestar especial atención. El mundo finalmente va a ser más regulado, con lo cual vamos a tener que estar más atentos a los cambios normativos que van a incidir en la actividad de las empresas y vamos a tener que estar muy atentos también a las contingencias por incumplimiento, porque en algunos casos se nos va a volver difícil ese cumplimiento. La idea nuestra era un poco terminar por acá.